Muy queridos amigos, hermanos todos, sean bienvenidos a nuestro jueves de formación litúrgica. Buenas tardes a todos. Doy la más cordial bienvenida a todos los agentes de la pastoral litúrgica de esta nuestra comunidad parroquial, así como también a todos los amigos que semana tras semana se conectan con nosotros, aquellos que son amantes de la liturgia y aquellos que también les apasionan estos temas. A todos ustedes les envío un cordial saludo y también mi agradecimiento por conectarse en esta tarde con nosotros. Vamos pues a iniciar juntos nuestro trabajo de esta tarde. Recuerden que estamos ya concluyendo la última unidad de esta primera parte de nuestro curso y que estamos cerrando con los últimos temas referidos al arte y a los objetos sagrados. Así pues, los invito, como cada semana, a poner nuestro trabajo en las manos del Señor y a iniciar juntos con nuestro momento de oración. ¿Les parece si invocamos a San José para que en esta tarde nos ayude con su auxilio y con su poder? A Él encomendamos nuestra vida y todas nuestras necesidades. Vamos a iniciar juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues, hermanos, reunidos y asistidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que hoy nos ocupa y del que hablaremos en esta tarde está titulado El lugar de la reserva eucarística, y que, como pueden ustedes ver, ya es el tema número 5 de esta última unidad. Para poder iniciar el trabajo de esta tarde, pues conviene que nos planteemos el objetivo que perseguimos en esta lección. Como objetivo nos planteamos lo siguiente: demostrar la importancia del lugar que tiene la reserva eucarística y, comprendiendo su finalidad, ayude a fomentar y alimentar la espiritualidad litúrgica de los fieles. Y como algunas preguntas motivacionales o de introducción a nuestro tema, les planteamos estas. Podríamos compartir allí con los que estamos en este momento, o compartir con nuestros equipos de liturgia o con nuestros amigos lo siguiente. ¿Tú conoces o has participado en algún grupo que tenga la devoción a la adoración eucarística? ¿Algunos de ustedes son pertenecientes a la adoración nocturna? ¿Han asistido alguna vez a alguna vigilia de adoración eucarística? ¿Han participado en alguna hora santa? Hoy es jueves de adoración eucarística. Y en muchas comunidades y sectores se tiene la bendita costumbre de adorar al Señor en este día. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia cuando asistimos a la adoración eucarística? ¿Qué características pondrías tú al lugar donde se reserva la Divina Eucaristía? Bien, con estas preguntas, entonces vamos a arrancar la lección de esta tarde.
Miren, por principio de cuentas, nosotros vamos a partir del dato histórico y fundacional de la Eucaristía. Recuerden ustedes que la Divina Eucaristía fue instituida por el mismo Señor Jesucristo la noche de su pasión, misterio que celebramos en la noche del Jueves Santo y que se perpetúa hasta el final de los tiempos en la Iglesia. Ciertamente Jesús, al instituir la Eucaristía, la instituyó con el fin principal de quedarse con nosotros y que su carne y su sangre fueran comida por nosotros para que nosotros tuviésemos vida en él. Luego, esta Eucaristía, al estarse repitiendo a lo largo de los siglos, adquiere pues este sentido profundo de celebración solemne. Es el rito más grande, la celebración más santa que realizamos los cristianos. Y dentro del contexto de la celebración, el punto importante de la Eucaristía es este: que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La misma historia de la liturgia y de la Eucaristía nos dejan ver claramente, queridos amigos, que en un principio, cuando los apóstoles y los sucesores de los apóstoles comenzaron a celebrar la Cena del Señor, evidentemente no se tenía lugar para la reserva del pan sobrante en la Eucaristía. El pan eucarístico se consumía totalmente y no había lugar como para guardar la reserva del cuerpo del Señor. En los primeros años del cristianismo, en los primeros siglos no sucede esto. El pan que se consagra es el mismo pan que se comulga en ese momento. Pero luego, con el caminar de los siglos, queridos amigos, apareció esta otra realidad. Ya establecida la comunidad cristiana en sus espacios sagrados, sucede que no todos los cristianos pueden participar de la celebración eucarística a causa de su enfermedad. Entonces, comienza a suceder un fenómeno muy importante. Del pan eucarístico que se consagra en la misa, se reserva pan eucarístico sobrante para llevarlo a los hermanos enfermos que no pueden participar de la Eucaristía en forma presencial. Y dice la historia de la Eucaristía que es así como se comienza a reservar el pan eucarístico, primero, con la finalidad solo de llevarlo a los enfermos. Pero junto con esta práctica de llevar el viático a los enfermos, sucede de forma espontánea que mientras se lleva el pan eucarístico a las casas de los enfermos, los mismos cristianos se reúnen en el lugar donde ha quedado reservado el pan sobrante para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. Quizá a nosotros nos parezca un poquito extraño esto porque a lo mejor nunca lo habíamos escuchado y de pronto nos figuramos que así como conocemos hoy la Eucaristía y así como conocemos hoy la práctica del sacramento de la comunión, así fue desde el principio, pero ahora estamos entendiendo que no siempre fue así. Valga la pena también decir, ¿verdad?, una palabrita sobre el pan eucarístico, cómo ha venido evolucionando. Ustedes y yo hasta nuestros días lo que conocemos son las hostias manufacturadas, que son ese pan eucarístico comprimido, casi transparente de lo delgado que son, pero en el principio recuerden que no hay hostias. En el principio son panes verdaderamente cocinados en las casas, panes ácimos y que son los que se reservan para la celebración eucarística.
Y este mismo pan fraccionado o hecho pedazos son las reservas eucarísticas que se tienen en estos primeros momentos del cristianismo y que son los que se llevan a los enfermos para que ellos los comulguen. Bien, con este preámbulo, entonces nosotros ya nos vamos dando cuenta de cómo fue que apareció la reserva eucarística y los lugares para contenerla. Vamos a dar un salto gigantesco, aunque dentro de un momento vamos a retornar, pero para ubicarnos en el aquí y en el ahora de lo que la Iglesia tiene dispuesto como mandato y como norma litúrgica para el lugar en donde debe estar actualmente reservada la Divina Eucaristía. Por eso, queridos amigos, en la lección de esta tarde, muy bien podemos focalizar el término como lugar de la reserva eucarística o capilla del sagrario o capilla del Santísimo Sacramento. A eso nos estamos refiriendo en el estudio de esta tarde. Miren, ya habíamos comentado un poquito el contenido de este texto, que es la instrucción general del misal romano, en donde vienen expresadas todas las disposiciones y normas que habremos de acatar en la celebración de la liturgia. Pues bien, esta instrucción general del misal romano, en el número 314, dice del lugar de la divina reserva lo siguiente: según la estructura de cada iglesia y las costumbres legítimas de cada lugar, el Santísimo Sacramento ha de conservarse en el sagrario, colocado en un lugar de la iglesia que sea muy digno, importante, visible, debidamente ornamentado y apto para la oración. Por tanto, interpretando literalmente este número 314 de la institución, cada iglesia, según su estructura, debería de tener un lugar privilegiado para la Divina Eucaristía, y que esa Divina Eucaristía sea pues identificada y literalmente vista por cada uno de nosotros cuando acudimos al recinto sagrado. Sigue diciendo la institución que el lugar de la divina reserva debe ser la parte más noble de toda la iglesia, la más insigne y la más destacada, también la más convenientemente adornada y, claro, dispuesta en su lugar físico, un lugar que invite por su tranquilidad a la oración, a la adoración y a la contemplación de Jesús. Y ya como un dato muy práctico se nos dice, por eso en las capillas eucarísticas nunca deben de faltar los espacios, los bancos y los reclinatorios para que la gente pueda estar a gusto ahí, pueda acercarse al Señor. Al respecto tendríamos que preguntarnos, amigos, si los templos parroquiales que conocemos, iglesias que frecuentamos, ¿se han dado cuenta ustedes si gozan de estos espacios o si el sagrario verdaderamente está colocado en un lugar digno, como se merece, puesto que el sagrario contiene al mismo Señor Jesucristo? Ustedes tendrán la mejor respuesta, pero también quizá aquí sea la invitación oportuna para decir, y si pudiéramos dignificar nuestras iglesias, nuestros pequeños templos, nuestras pequeñas capillas, sobre todo aquellas que tienen derecho a conservar la Sagrada Eucaristía para la adoración, ¿cuánto tendríamos que hacer por rescatar estos espacios eucarísticos? Recuerden, en la divina reserva está Jesús,
presente en su cuerpo, en su alma, en su sangre, en su divinidad. Jesús presente en la iglesia, y Él es el tesoro más importante para nosotros los cristianos. Ahora vamos a decir una palabra sobre el sagrario. Vamos a hacer un breve recorrido histórico sobre el sagrario desde los primeros modelos o los primeros intentos de lugar para conservar la divina reserva hasta los sagrarios que actualmente nosotros conocemos. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que desde un principio la iglesia, los cristianos, tienen conciencia de la reserva eucarística. Ellos saben que el pan sobrante de la celebración litúrgica es el mismo Jesús, que se ha quedado como alimento para los enfermos, para los viajeros, para las personas que lo necesitan. Pues bien, pero hemos dicho también que en un principio no existen los lugares, ni los espacios, ni mucho menos los sagrarios para contener el cuerpo del Señor. Y aquí comenzamos un rapidísimo recorrido histórico. Fíjense que ahí hay un dato muy interesante. Hasta el siglo III, cosa que ahora nos parece casi inaudita, hasta el siglo III, los fieles podían conservar en sus casas el pan eucarístico sobrante de la celebración. Lo podían conservar ellos. ¡Qué privilegio! Pero luego vino una evolución feliz, una evolución también necesaria, y pronto se estableció la costumbre de que la reserva eucarística tuviera su lugar propio, y no las casas de los fieles, sino un lugar propio en la iglesia. Así se habla, queridos amigos, de que pronto apareció un lugar llamado el secretarium, que es un lugar específico en la iglesia en donde se reserva el pan eucarístico. Dice la nota histórica que en el siglo IX el pan eucarístico se reserva en una especie de armario, de pequeño ropero, donde también se guardan todas las demás cosas santas. Es decir, que aunque ya se tiene un lugar específico para la Eucaristía, curiosamente, este lugar no es exclusivo del pan eucarístico, sino que se le equipara o se le guarda junto con las demás cosas sagradas de la celebración. Aquí mismo en el siglo IX aparece otra nota histórica de gran interés. Por estos mismos siglos se comienza la costumbre de guardar el pan eucarístico dentro de un relicario, no así al aire libre, sino ya de pequeñas píxides o relicarios que puedan contener el cuerpo del Señor. Y es a partir del siglo XI en donde se comienzan a construir o a edificar las llamadas palomas eucarísticas, que son estas imágenes que ahora yo les presento en esta lámina y que eran una especie como de lámparas colgantes que estaban muy cerca del altar y que muchas de ellas eran de madera, otras ya de metal, en donde en el interior de la palomita se guardaba el pan eucarístico, una especie como de sagrario primitivo, pero muy estilizado. Una paloma era el signo de Cristo, Eucaristía, en esos siglos. Aquí también entonces comienzan ya a diversificarse y al mismo tiempo a hacerse más populares los armarios o los llamados sacrariums, que se empiezan a colocar a un lado del altar. Y dice la nota histórica que el arte gótico y el renacentista son ejemplos claros de que en estos siglos los armarios ya juegan un papel importante junto al altar como la presencia de la
reserva eucarística. Y después de los armarios también comenzaron a aparecer unas especies de torres que se colocaban al lado del altar, muy al estilo de los mismos retablos, pero altos, para significar que allí se depositaba la reserva eucarística. Así llegamos al siglo XVI. Un obispo italiano de nombre Matteo Ghiberti, él es el primer obispo, el primer clérigo que comienza a colocar un sagrario sobre el mismo altar en donde se celebra la misa. Allí, junto al altar, él pone el sagrario, encima del altar. Esta práctica o esta iniciativa del obispo Ghiberti pues fue seguida por muchos otros personajes. Uno de los más destacados es San Carlos Borromeo, que ahí en la Italia de su tiempo lo adopta como una buena disposición litúrgica, que el lugar de la reserva eucarística esté sobre el altar en donde celebramos el sacrificio. Y esto, queridos amigos, solamente como un dato curioso, ustedes y yo hasta nuestros días podemos ver en la mayoría de nuestras iglesias antiguas estos vestigios. Recordarán ustedes cómo antes de la reforma del Vaticano II, los sacerdotes celebraban la misa de espalda al pueblo en el altar que estaba pegado en el mismo retablo. Y allí en el altar que está pegado en el retablo, allí estaba el espacio para el sagrario. Échense una vuelta por nuestras iglesias antiguas de la ciudad y se darán cuenta que en el retablo principal e inclusive en algunas iglesias, en los altares laterales, también se tienen empotrados sagrarios en los altares pegados a la pared, como producto de esta iniciativa que en el siglo XVI comenzó a darse allá en la Europa de aquellos tiempos. El sagrario colocado sobre el altar del sacrificio. Dice la nota histórica, volvemos a nuestra lección, que es en el año 1614 cuando el Papa Pablo IV prescribe para toda la diócesis de Roma que todas las iglesias tengan sus sagrarios sobre el altar del sacrificio. Y para 1863, 100 años antes del Concilio Vaticano II, esta disposición ya es universal, que en todas las iglesias del mundo del ya pegado siglo XIX, todos los sagrarios de las iglesias estén puestos sobre el altar mismo del sacrificio. Sí, es que en aquel tiempo, ¿verdad?, la reserva eucarística se relacionaba profundamente con el altar. Recuerden ustedes que Cristo Jesús es al mismo tiempo la víctima, el sacerdote y el altar. Y en aquel tiempo, ¿verdad?, simbolizaba el sagrario sobre el altar el centro vital del sacrificio. Pero luego vendrá el siglo siguiente con la renovación del concilio, y entonces aparecerán disposiciones renovadas como fruto de una profunda reflexión y reforma litúrgica. Y va a ser a partir del Vaticano II en donde estas disposiciones antes dichas ahora van a cambiar. Y lo primero que se dice es que el valor propio de cada uno de los momentos de la celebración debe quedar perfectamente claro. Y aquí ya se comienza a hablar más focalmente de los distintos modos de presencia del Señor. Jesucristo efectivamente está en la Eucaristía, pero antes de que Jesucristo se haga Eucaristía, primero se realiza y se celebra el sacrificio. Por esta razón, queridos amigos,
a partir del Vaticano II, se da entonces una distinción entre lo que es la mesa del altar como mesa del sacrificio y otro momento, el lugar de la reserva eucarística como fruto del sacrificio celebrado. Espero explicarme. Antes del Vaticano, parece que no se distingue mucho entre el momento en que el sacerdote está celebrando el sacrificio de Cristo y Cristo que ya está sacramentado en el mismo sagrario del mismo lugar. Ahora, después del Vaticano, no. Cada momento tiene su significado y cada significado tiene también su propio momento. Primero se celebra en la mesa del altar y después se reserva la víctima sagrada en el lugar específico. Por eso, a partir del Vaticano II y de la Reforma Litúrgica, se dice ahora pues que conviene que el sagrario esté en un lugar distinto del altar en donde se va a celebrar. Así se comienza a distinguir pues entre el lugar del sacrificio y el lugar de la reserva eucarística. Ya dijimos al principio, ¿verdad?, las características que debe tener el lugar de la reserva eucarística, pero el Vaticano II lo reafirma una vez más. El lugar de la reserva eucarística a partir de ahora debe ser un lugar realmente destacado y que fuera de los oficios, el lugar de la Divina Eucaristía debe orientar de una manera espontánea la atención hacia su presencia. Por tanto, debe ser un lugar sabiamente elegido, en donde exista un bello sagrario y que la capilla del Santísimo y concretamente el sagrario siempre se distinga o por su conopeo, que es ese lienzo que vela el sagrario, o bien por la majestuosidad del sagrario que guarda la reserva eucarística. Y aquí hay unas disposiciones ya muy concretas que nos da tanto la institución general del misal romano como los cánones jurídicos de la Iglesia. El sagrario debe ser uno solo. No debe haber multiplicidad de sagrarios en una iglesia. Aunque, como les dije hace unos minutitos, en nuestras iglesias antiguas de repente entramos y vemos que en los altares laterales antiguos allá había pequeñas puertitas que eran los sagrarios de antes, aunque estén y no los podemos destruir ni mucho menos quitar. No conviene que en esos sagrarios antiguos esté la divina reserva. El sagrario debe ser solamente uno. Debe estar perfectamente fijo. El sagrario debe ser de material sólido, inviolable y nunca transparente. Siempre debe estar cerrado para evitar el máximo peligro de cualquier profanación, es decir, seguramente cerrado, para que nadie lo pueda violentar. Y ya como norma litúrgica, ¿verdad?, pues antes de utilizar un sagrario nuevo, antes de depositar el cuerpo santísimo de Jesús en el sagrario, todos los sagrarios deben ser bendecidos, según las normas del rito para la bendición de un sagrario nuevo. Así, volvemos a recurrir a la institución general del misal romano, que en el número 315 nos dice: por razón del signo, es más conveniente que el sagrario en que se conserva la Santísima Eucaristía ya no esté sobre el altar del sacrificio. Ya la institución nos dice que debe estar en un lugar separado al altar del sacrificio. Y que a juicio de nuestros obispos diocesanos, estas son las normas para colocar un sagrario. Primero, el sagrario efectivamente puede ser colocado en el presbiterio, pero siempre y cuando esté fuera del altar de la celebración, en la manera y en el lugar más convenientes, sin excluir
el antiguo altar que ya no se utiliza para la celebración, es decir, aquellos altares de los que ya venimos hablando antes, muchos de ellos allí permanecen como retablo principal. Puede seguirse utilizando el lugar para el sagrario allí donde estuvo siempre, pero que en ese altar del sagrario no se celebre la misa. Para eso ya tenemos todas las iglesias un altar separado, un altar que ya no le da la espalda al pueblo, sino que lo vemos de frente. Entonces en el altar del sagrario no habría por qué ya celebrarse la misa. Y la recomendación más apta para esto es que el sagrario se coloque en alguna capilla apta para la adoración y para la oración privada de los fieles, y que esté unida con la iglesia y sea visible para los fieles. Todos ustedes y yo, desde que somos pequeños, creo que a la mayoría de nosotros siempre nos llamó poderosamente la atención un signo. Aquella lámpara o aquella luz roja que siempre está encendida junto al sagrario. Pues bien, fíjense lo que dice la institución general del misal romano. Según la costumbre tradicional, es decir, este uso de la lámpara es antiquísimo. Según la costumbre tradicional junto al sagrario, debe estar encendida perpetuamente una lámpara especial, preferentemente que se alimente con aceite o con cera, es decir, tiene que ser luz viva, con la que se indique y se honre la presencia de Cristo. Esto se lo vamos a dejar a los liturgistas, que ellos nos puedan afinar un poquito más este número, porque resulta que ahora por cuestiones de seguridad, que no podemos dejar en la noche las lámparas encendidas, por cuestiones de seguridad con la gente, a veces con los pequeños, a veces también con gente malvada, que se vale de que hay fuego cerca de la capilla del sagrario para hacer atrocidades, con la finalidad a veces de reducir riesgos. En algunas iglesias, la lámpara del sagrario se ha convertido de luz natural en luz artificial, como puede ser en esta parroquia o en algunas otras, donde nosotros encontramos la lámpara del sagrario encendida pero de forma artificial. ¿Qué nos podrían decir los liturgistas sobre esto? Lo más recomendable es lo natural, el aceite o la cera naturales, que exprese algo vivo, pero ante las circunstancias que estamos viviendo, parece que es prudentemente tolerable que al menos exista una lámpara artificial que señale que allí está la presencia de Cristo y que esta luz indique y honre la presencia del Señor. La misma institución general del misal romano sigue diciendo, pues, ¿verdad?, que a razón de todo lo que llevamos dicho, no nos podemos apartar de lo que la ley canónica de la Iglesia dice a propósito del sagrario. Y en esta última parte, queridos amigos, les comparto rápidamente los 5 últimos cánones que pone el derecho canónico con respecto al sagrario. El canon 938 del Código de Derecho Canónico, a propósito de la reserva eucarística, nos manda lo siguiente. Habitualmente la Santísima Eucaristía habrá de estar reservada en un solo sagrario, en la iglesia o en el oratorio. Entonces, aquí ya no hay excusa de que en una iglesia se multipliquen los sagrarios. El sagrario en el que se reserva la Santísima Eucaristía debe estar colocado en una parte de la iglesia verdaderamente noble, destacada, convenientemente adornada y apropiada para la oración.
El sagrario en el que se reserva habitualmente la Divina Eucaristía debe ser inamovible, es decir, ha de estar fijo y cerrado de manera que se evite al máximo el peligro de la profanación. Y aquí hay una pequeña nota que puede hacer excusa de la ley. Solo por causa grave, la Divina Eucaristía puede ser reservada en otro lugar digno y más seguro, sobre todo durante la noche. Ustedes son testigos, queridos amigos, que a razón de unos 2 años, más o menos, aquí en nuestra Real Ciudad de Guanajuato, como en otras ciudades de la diócesis, lamentablemente ocurrieron actos de profanación a la Divina Eucaristía. Gente que en la noche entró a nuestros templos católicos, violentaron los sagrarios y profanaron la Divina Reserva. Cuando nosotros veamos o sospechemos que en nuestras iglesias y comunidades la Divina Reserva no está segura en el sagrario, se nos permite, aquí lo dice el canon, que saquemos la Divina Reserva del sagrario y la resguardemos en otro lugar digno y más seguro, sobre todo en las noches. Algunos sacerdotes en aquel tiempo se nos recomendó: saquen la Divina Reserva, llévenla a sus casas parroquiales, ahí muy cerca de donde ustedes estén, reserven o preparen un lugar digno para que el Santísimo Sacramento esté con ustedes en la noche y no lo expongan a las profanaciones. Solamente en esos casos es como se puede sacar la Divina Eucaristía y trasladarla a otro lugar. Si no existe este peligro, el lugar de la Divina Reserva será siempre el sagrario. Y una llamada de atención para mayordomos, sacristanes y sobre todo nosotros los sacerdotes que somos los custodios de las iglesias. Quienes cuidamos de las iglesias y oratorios, habremos de ser muy conscientes y proveer que se guarde con la mayor diligencia la llave del sagrario en el que está reservada la Divina Eucaristía. Las llaves del sagrario no se le pueden prestar a nadie, no pueden andar donde quiera tiradas o botadas. La llave del sagrario tiene un valor muy importante y hay que custodiarla como algo verdaderamente sagrado, porque con esa llave accedemos nosotros a la Divina Eucaristía. Ahí hay que tener mucho cuidado. Amigos encargados de las capillas, ministros sacristanes que nos ayudan, custodien con toda su alma la llave del sagrario. El canon 939 nos dice también esto, que dentro de nuestros sagrarios, la reserva eucarística o las hostias consagradas han de estar guardadas en los copones o en los recipientes sagrados, pero solo con la cantidad necesaria que nosotros utilizamos para la distribución de la comunión. Hay casos, hemos escuchado casos en donde los sagrarios tienen una gran cantidad de reserva eucarística desde hace ya varias semanas, desde hace ya varios meses. La Divina Reserva no puede quedarse allí por mucho tiempo, ni por los riesgos de ser profanada, ni mucho menos también por el riesgo de que luego la materia eucarística se corrompa. En los sagrarios solamente debe haber la cantidad necesaria y suficiente de reserva eucarística, de modo que se pueda renovar con frecuencia y que estemos consumiendo debidamente la reserva restante. El canon 940 dice lo siguiente: ante el sagrario en el que está reservada la Santísima Eucaristía, ha de lucir pues constantemente una lámpara especial con la que se indique y se honre la presencia de Cristo. Entonces tendríamos que hacer también un esfuerzo, queridos amigos, porque nuestras lámparas en nuestras capillas
sean lo más dignamente posible. Si ya no son lujosas, pero sí dignas, que sea un signo que manifieste que ahí está mi Jesús. En las iglesias y oratorios donde se reserva la Divina Eucaristía, queridos amigos, claro que se puede hacer la exposición del Santísimo Sacramento, tanto en el manifestador o custodia, como en los vasos sagrados que son los copones, puestos sobre el altar. Y una recomendación que casi ya no sucede, pero luego de repente nos podemos encontrar por allí. Durante la celebración de la misa, jamás se tenga expuesto el Santísimo Sacramento en la misma iglesia. Conocemos, ¿verdad?, iglesias que tienen la exposición perpetua de la Divina Eucaristía y resulta que a la hora que va a comenzar la celebración de la Santa Misa, se les olvida reservar el sacramento o por lo menos poner un velo en el manifestador donde él está. Y entonces resulta como que hay una duplicidad de signos. No, nunca se puede exponer o se debe mantener el Santísimo Sacramento expuesto a la hora en que se celebra la Divina Eucaristía. Con esta última intervención, pues, yo espero que hayamos conocido ahora un poquito más acerca de este lugar tan interesante e importante que es la capilla del Santísimo Sacramento, el lugar de la Divina Reserva o la capilla del Sagrario. Como actividad final, pues les voy a pedir que completemos esas sentencias que ahora nos propone la lección. Miren, en cada uno de los espacios hay que ir poniendo la palabra correcta según lo que acabamos de estudiar. Abajo se les presenta una colección de de palabras que deben ser puestas en cada uno de los renglones. Si ustedes hacen una repasada lenta a la materia que hoy estudiamos, se darán cuenta que es muy fácil realizar esa actividad. Yo espero que a la brevedad posible nos reporten su actividad y les seguimos exhortando a que se pongan al corriente en sus actividades para poder nosotros solicitar nuestro examen y también la validación de este curso según las normas diocesanas y las normas de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Sin más por el momento, me despido de todos ustedes, encomendándolos a todos a Dios y también pidiendo de ustedes una oración por nosotros, los pastores, que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Hasta la próxima.